Seguimos con la serie de prédicas de la serie para principiantes, hablando acerca de la mayordomía cristiana. La última vez que hablamos acerca de la mayordomía del tiempo. El tiempo no vuelve, no regresa, avanza bien rápido. Esta semana, específicamente el 10 de septiembre, cumplimos con mi familia 5 años aquí en la iglesia de Nazareno Belén. A muchos de los niños que hace 5 años eran niños, los hemos visto ahí, ahora ya son jóvenes, más grandes que mí, inclusive algunos de ellos. Algunos de mis hermanos que no tenían nietos, ahora ya tienen 2, 3 nietos. Algunos de mis hermanos que todavía no tenían canas, ahora ya tienen canas. Algunas solteras ahora ya tienen novio, algunos solteros igual, algunos ya no tienen. El tiempo pasa rápido. Pero entre asuntos de mayordomía, mis hermanos, también está el asunto de los talentos. Este año el distrito ha visto conveniente el hablar acerca de los dones y talentos. Un asunto para diferenciar es que talento es un regalo de Dios. Cuando nosotros hemos nacido, hermanos y hermanas, Dios también nos ha dado un regalo incluido, el día de nuestro nacimiento, el día de tu cumpleaños. Dios te ha dado un regalo incluido. Hay gente muy talentosa, deportistas. Justo esta mañana veía un videíto de Lionel Messi en una de sus entrevistas que le preguntan, ¿por qué tú juegas así? ¿Por qué juegas tan bien? Y él dice, es algo que Dios me ha dado, dice. Es un don, es algo que Dios me ha dado. No, tampoco yo he pedido ser así y juego así. Y les aseguro que así hay artistas, músicos, pintores, compositores, arquitectos, ingenieros, médicos, cocineros, cocineras, que el Señor el día de su nacimiento les ha dado un talento, una habilidad hasta sobrenatural. El detalle es que nosotros tal vez no hemos descubierto. Siempre que yo paso de mi casa hacia el seminario, cuando suelo dictar clases en Aranjuez, está ahí el cementerio Jardín. Un gran cementerio con muchas lápidas en el piso. Una vez leí que los cementerios están llenos de sueños, de esperanzas. Está ahí seguramente la cura del cáncer, pero la persona no se animó a hacerlo. Estaba ahí el mejor constructor, el mejor presidente de Bolivia, pero jamás salió a la luz. El asunto es que Dios a nosotros nos dio talentos. El detalle es qué hacemos con eso. Se diferencia de los dones que cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios es de regalón y que nos da también otro regalo el día de nuestro nuevo nacimiento. Esos son los dones espirituales. Pablo describe algunos de ellos, el de enseñar, profetizar, pastorear, predicar, hacer milagros. Los dones espirituales nos ayudan para fortalecer la iglesia, para construir la iglesia. Ahí la diferencia tal vez para algunos pastores, ¿cuál es la diferencia de talentos y dones? El talento es aquello con lo cual Dios te ha regalado cuando tú has nacido. Muchos de nosotros no lo hemos descubierto. El don es igual el día que tú has aceptado a Cristo como tu Salvador. El Señor el día de tu nuevo nacimiento también te dio otro regalo. Muchos de nosotros tampoco lo hemos descubierto. Y estamos así en la vida como si no tuviéramos ni dones ni talentos, pero te aseguro que los tienes. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo deberíamos administrar, tener esa mayordomía de los talentos que nosotros tenemos. Dice así en el libro de Mateo, esta es la historia de Mateo y el Señor cuando se relata la parábola de los talentos. En el capítulo 25, versículo 14, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es semejante como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio un solo talento. Aquí la palabra talento, por si acaso, no está refiriendo a lo que estamos hablando el día de hoy. Talento es un tipo de cambio, es un tipo de peso. Él dice que le ha dado sus bienes, es como que le dio gran cantidad económica a cada uno de ellos. Vamos a poner una cantidad. A uno le dio 5 millones, a otro le dio 2 millones y al otro le dio 1 millón. Refiriendo a lo que estamos hablando el día de hoy, el Señor a algunos les dio capacidades diferentes, talentos. Yo reconozco y admiro mucho a todos los músicos que interpretan la guitarra, el piano, porque reconozco en mí que he intentado muchas veces y no he podido desarrollar el talento de la música, aunque inclusive alguna vez he cantado en un ministerio folclórico, aunque no cantaba bien, pero
muchos de ustedes tienen esa capacidad, ese talento, pero no lo sabemos hacer. Es como la parábola, a uno le dio 5. Sabemos la historia, esto varias veces lo hemos escuchado. El de 5, después de tiempo regresa el Señor y el de 5 viene y dice: Señor, tú me has dado 5 talentos, toma, Señor, he ganado 5 talentos más. Dice el Señor: oh bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. El de 2 también se acerca: Señor, tú me has dado 2 talentos, he ganado, dice, he ganado 2 talentos más. Y lo mismo dice: oh buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero el que recibió un solo talento, el que recibió esa pequeña capacidad en su vida y no la hace productiva, no desarrolla esa capacidad, es como este hombre que llega y dice: Señor, tú me has dado un talento, yo sé que tú eres un amo rígido, estricto, cosechas donde no has sembrado, eres bien exigente, y tenía miedo, y por ese miedo he escondido el talento, pero aquí está lo que es tuyo. Cuando nosotros nos encontremos con el Señor, les aseguro, estoy seguro que Él nos va a reclamar los talentos que nos ha dado, no las monedas, sino esos detalles que tú tienes ahí oculto en ti, pero que por miedo, como este hombre dice, tenía miedo, por eso no he podido explotarlo, no he sido productivo, tenía miedo. ¿Cuántos han tocado la primera vez su instrumento musical? Aquellos que saben tocar su instrumento o han cantado. Daba miedo, ¿verdad? Yo recuerdo mi primera presentación, siempre la relato en clases de oratoria, y les decía, yo estaba ahí, el micrófono, no tocaba ni guitarra, ni charango, ni zampoña, chuyuyuyus, pero sacaba desafinado, o sea, no, ni siquiera iba al ritmo. Entonces era yo el micrófono y cantar lo que se podía. Y mis amigos adolescentes todos con guitarra, todos, y ellos esperaban que yo dirija, y era mi primera vez. Da miedo la primera vez que haces algo. Cantar, interpretar algo, emprender algo, pintar algo, componer un tema musical, hacer tal vez algo diferente a los demás, hacer deporte. Dios nos ha dado talentos a todos. Da miedo, como este hombre dijo, reconoció, tuve miedo. La pregunta es, el que recibió 2, el que recibió 5, ¿creen que tenían miedo también? Cuando recibieron 5, uy, no, ¿qué voy a hacer con 5? ¿Cuántos alguna vez han intentado un negocio, han tratado de emprender de alguna manera? ¿Acaso no da miedo fracasar en el negocio? ¿No da miedo que todo el capital que estás invirtiendo, sea 5 bolivianos, o sea miles de bolivianos, se pierdan? Es un riesgo. Me preguntaba mientras componía esto, ¿y qué tal si el que tenía 5 talentos llegase donde el Señor y diga: Señor, me has dado 5 talentos, he intentado hacer negocios, he invertido de lo mejor que podía, pero he perdido tus 5 talentos? ¿Qué creen que hubiera hecho el Señor en esa condición? He perdido los 5 talentos que me has dado. ¿Cómo hubiera sido la reacción del Señor al escuchar a ese hombre? Yo me preguntaba y decía, era poco probable. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros perdemos en la vida, el que pierde tiene un valioso recurso. A Thomas Alva Edison una vez le preguntaron: ¿cuántas veces usted falló para componer la bombilla de luz? Y él respondió: no sé cuántas miles de veces había fallado hasta tener el resultado. Y le dijo: cuando ya falló la primera, segunda, tercera vez, después de tantos errores, no quiso abandonar su casera para hacer la bombilla de luz. Y él dijo: no, estás equivocado, no fueron errores, fueron maneras como no debería haberlo hecho hasta encontrar la correcta. La persona que falla normalmente encuentra un valioso recurso en la derrota. La persona sabia, la persona idónea. El necio, después de derrotarse o sentirse derrotado, normalmente abandona la batalla, nunca más quiere volverlo a intentar, y ahí acabó su inversión o su intento de mejorar. Pero el sabio, yo creo que el de 5 y el 2 eran personajes muy sabios, porque les aseguro, estoy seguro que han perdido en el proceso de invertir.
No es que eso es así, así siempre es la vida, mis hermanos, hasta un partido de fútbol. La primera vez que juegas y te golean porque no sabes jugar. No es que los niños saben jugar. Yo recuerdo mis compañeros del seminario que no sabían jugar, muchos de ellos, fútbol. Algunos de ellos aprendieron, le decían deporte porque trabajaban desde niños posiblemente y solo hacían eso. Y la primera vez que te golean, uno dice, no, ya he perdido, me he sentido derrotado, no quiero volverlo a intentar nunca más. Me recuerdo el testimonio de mi papá. Él es un buen portero. Era un buen portero, incluso jugaba en diferentes lugares. Y él una vez nos relataba y me decía, yo nunca había jugado fútbol hasta que visité a mis, lo que serían los hermanos de mi mamá, a sus cuñados. Y le dijeron, juega pues. Y no, yo no juego fútbol, decía. Y le pusieron al arco. Y estando ahí en el arco, dice que ya, por lo menos ahí en el arco vas a intentar. Dice que le habían goleado de todas las maneras posibles: rosquitos, izquierda, derecha, taquitos, todo lo habían hecho, dice, en la goleada de su primer partido de vida. Y luego él dice que se había ido enojado, se había escapado, dice. Y justamente en esos tiempos, cerca donde vivo, está el club municipal. Y estaba el equipo municipal en la liga. Y el arquero, que venía a veces a compartir con la familia Paco, se acerca y le dice: ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? Dice, no, pues me han metido a jugar a fútbol al arco y yo no sé jugar. Dice, ya, le había dicho, te voy a cobrar tanta cantidad, yo te voy a entrenar como arquero. Y se había puesto a entrenar y luego regresó, dice, bien valiente, y fue al arco y después lo llevaban de aquí para allá en diferentes equipos. Pero el asunto es de nosotros, mis hermanos, es que ¿qué hacemos cuando nosotros somos desdotados y tenemos ese talento? ¿Alguna vez intentaste cantar y te salieron los primeros gallos y abandonaste? ¿Alguna vez intentaste, quién sabe, escribir, componer, escribir un libro, escribir una poesía, predicar, enseñar? Lo intentaste, fracasaste, se hicieron la burla de ti y hasta ahí llegó tu emprendimiento, tu negocio, lo que estabas intentando, y se quedó ahí. Tuviste miedo. Tenemos que aprender a dominar ese miedo, a administrarlo. En el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14, Pablo le da una instrucción a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14 le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía y con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo le dice a su discípulo Timoteo: Timoteo, no descuides los dones que hay en ti. La primera carta a Timoteo. Y miren, este mismo versículo, si ya lo han encontrado, les vuelvo a leer, dice: no descuides el don que hay en ti. Como les decía al inicio, el día de tu nacimiento el Señor te dio talentos especiales, diferentes a los demás. ¿Acaso todos juegan como Messi? ¿Acaso todos cantan como el mejor cantante que tú conozcas? ¿Acaso todos son los mejores ciclistas, los mejores deportistas, los mejores escaladores, los mejores arquitectos, los mejores ingenieros? No, pero Dios te dio un talento especial a ti. Y el día de tu nuevo nacimiento, Dios te dio otro don especial espiritual para edificar la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, como su hijo era, no descuides el don que hay en ti. Y miren, 2 Timoteo, 2 hojitas más adelante, una carta después para Timoteo. 2 Timoteo 1:6. Por lo cual, esta es otra carta. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces miren que esto de los dones y talentos que recibimos, no debemos descuidarlo. No lo podemos ocultar, no lo podemos apartar ahí. Hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. Porque el Señor te ha dado eso. Le decía hace rato, en algún momento cuando nos encontremos con el Señor, va a haber una misma pregunta como se encontró con lo que dio 5 y de 2 y de 1. ¿Qué hiciste con tus talentos? El Señor, ¿cuál talento? No, pero yo te puse a ti talentos. Eras el mejor cantante que hubiera aparecido, eras el mejor líder que hubiera aparecido, eres el mejor compositor de música que yo he diseñado y lo puse en ti. Y podrías decir sencillamente: es que, Señor, tenía miedo. Vas a escuchar, tenía mucho miedo.
Ahora, ¿cómo yo desarrollo entonces, hermano, pastor, el talento que el Señor me ha dado? Hay que empezar a trabajarlo y trabajarlo haciéndolo bien. Las cosas que tú haces bien con alegría, por ahí se va desarrollando tu talento. Miren, en el libro de Marcos nos encontramos con nuestro Señor. Marcos capítulo 6, versículo 1. Marcos capítulo 6, versículo 1 al versículo 6. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría que le es dada? ¿Y esos milagros que por sus manos son hechos? Y miren, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas y alrededor enseñando. Dice ahí, la gente se preguntaba, ¿no es este el carpintero? Yo les pregunto, ¿cómo creen que era? Aquí tenemos mucho trabajo de carpintería. Ese mueble ha durado años y está todavía bien hecho. Muchos de los asientos están muy bien hechos, han durado muchos años. Pero hay otros asientos que también no, ¿verdad? Hay otros asientos que parece que le han puesto mocopol nomás y se están desarmando. Pareciera, pues se desarman. La pregunta aquí, ¿cómo creen que era? Porque se conocía a la gente. ¿Él acaso no es el carpintero? O sea que la gente al Señor no lo conocía por predicador al inicio, no lo conocía como el que hacía milagros, lo conocía como el carpintero de Belén. El que había vivido ahí es el carpintero. ¿Cómo creen que era la obra de carpintería del Señor? ¿Habrá sido cualquier trabajo? Como sea hecho, mal clavado. En la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, muestran un detalle de la carpintería del Señor, en esos recuerdos que tienen, a ver si lo notan cuando lo vuelvan a ver. Jesús está en la carpintería, el pueblo de Israel come en el piso, está ahí comiendo en el piso, normalmente comen así, echados hacia el piso, como los aptafis, pero echaditos. Y en la película de Mel Gibson le dan la autoría de las sillas a Jesús en la película. Jesús le dice a su mamá María, mire mamá, estoy construyendo esto. Está inventando la silla en la película. No sé si él lo habrá inventado, pero así en la película lo hacen ver como alguien creativo. Y yo les aseguro que el trabajo que el Señor hacía era un trabajo creativo, novedoso y buen trabajo en su trabajo de carpintería. No creo que habrá tenido quejas y habrá dicho, no, ese el carpintero farsante, tal vez hubieran dicho en la Biblia, pero no dice ahí, es el carpintero. Sus hermanos están con nosotros, sus hermanas también. ¿Y saben por qué yo estoy seguro que el trabajo que el Señor, en carpintería por lo menos que hacía, lo hacía bien? Porque en el Génesis, en el capítulo 1, 31 de Génesis, el Señor dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno, estaba bien. En otra versión dice, y vio todo lo que el Señor ha hecho, y el trabajo era perfecto. Era formidable. Ahora, los talentos que nosotros tenemos, ¿cómo lo desarrollas tú? ¿Cómo lo estás ejecutando? Si el Señor te da esa capacidad de ser un guitarrista, ¿eres un guitarrista más por ahí? ¿O eres el guitarrista? No dice ahí, por caso de Marcos, es un carpintero. No, dice, es el carpintero. Muy diferente, ¿no? Un carpintero, el carpintero, el famoso carpintero. Si el Señor te da la capacidad de cantar, de construir, de edificar, de cocinar, de cortar el pelo, es un talento, pero lo estás desarrollando como el Señor de manera extraordinaria, creativa, de tal manera que todos digan así como el Señor. ¿Cómo los reconoces a Jesús? No lo has reconocido como es el hijo de María, no los reconocieron como es el que sembraba o el que caminaba o el loquito que gritaba por ahí. No, los reconocen como este es el carpintero.
¿Por qué? Porque tengo aquí en mi casa su mueble y es perfecto. Es el carpintero. ¿Cómo te reconocen a ti? ¿Como el flojo? Es el greñudo, el de cabellos largos. ¿O te reconocen por el trabajo que tú haces? No, es el maestro constructor, es el maestro albañil. Uy, su construcción, qué bonito me lo ha hecho. ¿Sabes su nombre? No sé, pero su trabajo es perfecto, formidable. Si estás en corte y confección, en costura, en ventas, en cocina, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo es el talento que el Señor te ha dado? ¿Lo vas potenciando más o te quedaste con lo que aprendiste, con lo que te enseñaron? Les aseguro que la diferencia entre un gran peluquero o un gran artista en el arte de la peluquería es que él se desarrolla, se aprende, sigue capacitándose mucho más, sigue aprendiendo mucho más. Lo mismo en cualquier profesión, hermanos y hermanas. Esa profesión que tú has sacado, esa profesión, ese oficio que tú tienes, es un talento que el Señor te ha dado. Yo voy a un mecánico y yo no tengo ese talento que el mecánico tiene. ¿Cómo sabe qué sacar, qué cambiar? Y hay mecánicos que se especializan mucho más y hacen su trabajo efectivo. El talento, el oficio, la profesión que el Señor te ha dado es un talento de parte de Dios. Y el asunto es que tú tienes que aprender a administrar o ser un buen mayordomo de eso y seguir especializándote mucho más. Muchos de nosotros nos quedamos como, ya he recibido mi oficio, mi cartón, me lo guardaré. Porque tengo miedo de aprender un poquito más, porque tengo miedo de experimentar más allá de lo que he aprendido. Pero en cualquier profesión, en cualquier oficio, los creativos, los que son originales, se arriesgaron. Hasta Thomas Alva Edison, hasta su tiempo, todo era con velita en la casa, su velita o su queroseno ahí en la casa. Thomas Alva Edison dijo, ¿y qué tal si ponemos, no sé, algo diferente que sea permanente? Porque la vela se acaba también el queroseno de nuestras velas ahí con queroseno. ¿Qué tal si inventamos un objeto que no se acabe su luz? Se le ocurrió y dijo, ¿cómo? Y empezó a crear. Te aseguro que el talento que tú tienes, cocina, bueno, lo que el Señor te ha dado, el Señor ha puesto mucho más allá de lo que tú tienes, porque ha visto en ti ese potencial, esa capacidad. Dios es un ser creativo, muy creativo. Cuando acabó en el sexto día, Génesis 1:31 dice, vio todo lo que había hecho, era hermoso, era bueno. Incluso se dio feriado mundial porque su trabajo era tan bueno que dijo, no, de aquí en adelante feriado mundial mañana porque mi trabajo es buenísimo. Cuando tú acabas tu trabajo y lo haces así, eres talentoso en tu trabajo, en tu área, sea un platito de comida, o sea un buen corte, o sea una atención, o sea una construcción. Cuando lo haces perfecto, tú lo ves tu obra y dices, wow, qué bonito ha quedado mi trabajo. Jesús era algo así también. Sus prédicas, sus enseñanzas no eran improvisadas. Miren, a Jesús lo conocían como carpintero. ¿Cuál era su oficio? Carpintería. ¿Cuántas parábolas de carpintería tenía Jesús? La parábola del carpintero. No, nadie. Ni una parábola de carpintería. ¿Por qué? Porque él estaba planeado para enseñar a un público galileo, de Judea, donde eran pescadores, eran sembradores, eran pastores. Él no era pastor, no tenía ovejas, no era agricultor, no tenía cosecha, él era carpintero. Pero sabía que la mayoría de la gente era de ese oficio y tuvo que investigar, aprender de ellos para presentar sus enseñanzas, sus parábolas. Notan que necesitamos ser bien creativos. El Señor en sus parábolas era bien creativo. No era sembrador, la parábola del sembrador se inventó. No era pescador, y ahí viene la gran sed, imaginó. Mi hermano, joven, señorita, la profesión que tú has recibido, ese es un talento. Mi hermana, el oficio que tú tienes es un talento. No digas, no, yo no tengo nada, es un talento. Pregunta del mensaje del día de hoy. ¿Qué estás haciendo con ese talento que el Señor te ha dado? ¿Lo estás multiplicando mucho más? ¿Has aprendido más allá de lo que te están enseñando? ¿Tratas de innovar en lo que tú estás haciendo? Las teorías, por ejemplo en mi carrera, la teoría de psicoanálisis, se le ocurrió a un hombre.
en su investigación. Las teorías que manejan en diferentes ciencias, no es que nacieron desde el principio de Génesis, se le ocurrió a alguien. Los aparatos que manejamos, no es que nacieron desde el inicio, a alguien se le ha ocurrido. ¿Por qué? Porque ese alguien ha explotado su talento. Incluso en el deporte, y uno ve a los deportistas, la mayoría piensa que el fútbol es patear y listo, y meter al arco. No, pero el talentoso, el creativo, se inventa gambetas, la gambeta está asociada a tal jugador. ¿Por qué? Porque es creativo en lo que hace, porque el talento que ha recibido lo ha multiplicado y lo ha hecho mucho más. Así que mi hermano, aquello que lo cual tú has recibido de parte de Dios, tienes que multiplicarlo, tienes que hacerlo mucho más creativo. En Proverbios capítulo 22, 29, anótense simplemente, Proverbios 22, 29, dice: ¿has visto a un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Fuerte. Proverbios 22, 29. ¿Has visto a un hombre solícito en su trabajo? En otra versión dice: ¿has visto a un hombre talentoso, un hombre ingenioso, un hombre creativo en su trabajo? Delante de los reyes estará. Cualquier oficio que tú tengas, cualquier profesión, talento que el Señor te ha dado, si tú eres solícito en ese trabajo, si tú eres hábil, creativo en ese trabajo, dice la Biblia, no lo digo yo, delante de los reyes estarás. Un presidente, un emperador, ¿a quién busca? ¿Quiere hacerse cortar el cabello? ¿Busca al peor peluquero que esté por ahí? No, si ya tiene el poder, tiene la economía, busca ver cuál es el mejor peluquero que hay en la ciudad. Se van a ir, ¿quién es aquí en la 6 de agosto? Hay un peluquero bien famoso, ¿no? Se va a ir a un gran estilista. Si tienes dinero y quieres arreglar tu movilidad, ¿cuál movilidad? ¿A qué mecánico vas a ir? ¿Vas a ir a cualquier mecánico? ¿Vas a ir? No, ¿cuál es el mejor mecánico? Aquel que tiene mucho dinero hasta escoge médicos, escoge qué come. Dice: ¿has visto a alguien solícito en su trabajo, alguien creativo, alguien que sabe qué está haciendo con su talento? Siempre va a estar delante de los reyes. Así que mi hermano, joven, señorita, aquello cual el Señor te ha dado, potencialo mucho más. Cuando estés delante del Señor, digas: Señor, gracias por permitirme aprender este oficio. Ahora estoy delante de ti. Ahora soy alguien que enseña esto, alguien que ha innovado esta técnica, alguien que ha innovado esta forma. Gracias a ti, porque Él es el dador. Pablo dice a Timoteo: no descuides el don que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios da a cada uno como Él quiere. El día de tu nacimiento y el día de tu nuevo nacimiento, el Señor te dio. Así que hoy te invito a pensar, mi hermano, ¿qué has hecho con el don y los talentos que el Señor te ha dado? Necesitamos potenciarlo. No te quedes ahí escondido por miedo. Experimenta, innova, aprende mucho más. Y algún día te vamos a ver ahí delante de los reyes y vamos a decir: ese está haciendo algo con sus talentos. Siempre que tú veas a alguien que está así en lugares destacados, que esté ahí como una gran autoridad, tú digas: ese está ahí porque está haciendo algo con sus talentos. Y si tú te quedas ahí, es porque también te has decidido tú quedarte ahí, escondiéndote el talento que el Señor te ha dado. Vamos a orar en este día y vamos a agradecer. Deja en las manos de Dios tus talentos. Haz que el Señor multiplique. Te falta sabiduría, pide sabiduría. Te falta inteligencia, pide inteligencia. Pero dile: Señor, el talento que tú me has dado, el oficio que tú me has dado, el negocio, el emprendimiento, aquella profesión que me has permitido alcanzar, no quiero que se quede ahí nada más, quiero explotarla, quiero que veas, Señor, en mí aquel potencial que tú has depositado. Y vamos a orar en este día.